Hola, buenas noches, bienvenidos. Esto es Zona Franca, yo soy María Camila Orozco, gracias por acompañarnos a esta hora de la noche. Hablaremos hoy de deporte. A propósito de este tema, la delegación colombiana consiguió un destacado segundo lugar en los Juegos Sudamericanos y de inmediato el presidente Gustavo Petro aprovechó a través de su cuenta en Twitter, que es su tribuna favorita, para anunciar cambios en la estructura nacional del deporte. Un deporte que ha dado grandes glorias al país, aunque no precisamente, no por lo menos en estos tiempos, el fútbol, en el que a los jugadores de la selección nacional les va a tocar ver el Mundial de Qatar por televisión. La buena noticia para el fútbol es que las mujeres están sacando la cara. Una de ellas, la de la gran Linda Caicedo, que poco a poco se ha ido convirtiendo en una de las mejores deportistas del planeta, hablando del fútbol con apenas 17 años de edad. Pero más allá del fútbol y de la buena hora de la selección femenina, ¿por qué se está hablando de cambios? ¿A qué cambios se refiere el presidente Gustavo Petro en la estructura del deporte nacional? ¿Se necesitan? ¿Cuáles serían esos cambios? Ese es el tema de conversación esta noche en Zona Franca. Bienvenidos. Hablamos del deporte a propósito de este tema hace días. Les decía, la delegación colombiana tuvo el honroso y destacado segundo lugar luego de los Juegos Suramericanos. Hablando del deporte, el presidente Gustavo Petro se mete, no es la primera vez que habla del deporte, dice él que cambiaría su política sobre este asunto, pero la verdad es que ya ha dado algunos banderazos con la designación de María Isabel Urrutia como ministra del Deporte, medallista olímpica, una de las mujeres más recordadas, más destacadas, hablando de los grandes, de las glorias del deporte colombiano. Para ese tema, esta noche está con nosotros Ernesto Lucena, que es justamente exministro del Deporte, un hombre que conoce mucho este tema, acaba de salir de esa cartera. Doctor Lucena, muy buenas noches y bienvenido a Zona Franca. Hola María Camila, un saludo especial para ti, para todos los televidentes, a nuestros colegas de panel, a Miguel, a Félix. Yo creo que es importante abordar este tema desde muchos frentes y gracias por la invitación. Ya lo vamos a tratar de desmenuzar, a ver usted si nos ayuda a entender a qué se está refiriendo el presidente Gustavo Petro. El otro contertulio, el otro invitado esta noche es mi compañero Carlos Salas, que es director Marca Claro. Carlos, un gusto, muy buenas noches, bienvenido a este espacio. ¿Qué tal, Camila? Muy contento de estar aquí una vez más. Siempre es un gusto tenerlo, hombre, aquí en esta mesa. Félix Burgos es docente, abogado de la Universidad Externado de Colombia, máster en Derecho Deportivo de la Escuela Universitaria del Real Madrid, especialista en Dirección y Gestión Deportiva de la Escuela Nacional del Deporte. Señor Félix, muy buenas noches y bienvenido. Muy buenas noches a todos, a todas, a Carlos, a Ernesto y María Camila. Un honor estar aquí para conversar con ustedes esta tarde. El gusto es nuestro tenerlo esta noche aquí. Doctor Lucena, quiero comenzar con usted para que nos ayude a tratar de interpretar, a hilar un poco sobre lo que está hablando el presidente Gustavo Petro. Cambios en el deporte, ¿a qué se puede estar refiriendo? Yo quisiera hacer la primera observación. Los resultados de Colombia en los Juegos Olímpicos, en los Juegos Suramericanos, en los Juegos Centroamericanos, son notoriamente positivos para el país. Yo hablaría más de un complemento, más allá de un cambio, aunque no conocemos cuáles son los derroteros de ese cambio. El complemento sí es definitivo, él habla de llevar el deporte a los colegios, creo que eso es fundamental, de volcarnos más hacia las universidades, eso ya se venía trabajando. Y de alguna manera yo creo que lo que hay que hacer ahora es disponer los recursos, disponer toda la infraestructura logística del Estado para entender que el deporte no solo es un sector individual, sino que hace parte transversal de una política de Estado. Y por eso él seguramente habla de llevarlo a los colegios. Si nosotros logramos que el deporte esté más allá de la jornada fija, digamos, que tienen los alumnos hoy, podemos empezar a tener no solo más atletas de alto rendimiento, sino un cambio en la sociedad. Entonces yo no lo veo tanto como un cambio, yo utilizaría la palabra un complemento a lo que existe. Félix, ¿usted cómo lo interpreta? Pues yo la primera precisión conceptual que planteo con todo el respeto es que, digamos, todavía tenemos es como un planteamiento de lo que fue la campaña de Gustavo Petro como presidente y de ahora como presidente en ejercicio, porque pues lo primero con lo que gobierna un presidente es con su plan de desarrollo, el cual no estará sino hasta el próximo año a través de un procedimiento legislativo. Y lo que tuvimos, digamos así más o menos con ese último tuit el fin de semana cuando ya pues Colombia queda subcampeón de los sudamericanos en Asunción, es como
llover sobre mojado porque es que ya todo eso existe. Entonces, habrá que esperar cuál va a ser, digamos, la propuesta completa, aunque él sí ya como plantea el lineamiento de que se tiene que partir desde el colegio. Pero pues, digamos que el deporte sociológicamente puede tener varias manifestaciones. O sea, una cosa es el deporte escolar, la actividad física y lo que repercute en la salud, en la recreación, en el aprovechamiento del tiempo libre de las personas, pero otra cosa es un proceso que sumatoriamente lleve hasta la consolidación de un atleta de alto rendimiento. O sea, son dos cosas completamente diferentes. Están atadas, pero pues de la población de los 50 millones de habitantes que somos, ¿cuántos llegan a alto rendimiento? O sea, es que directa e indirectamente no hay ni 200.000 personas involucradas en esto, contando entrenadores, nutricionistas, fisioterapeutas, atletas, médicos, deportólogos, pero también hay un derecho constitucional que es de todos los 50 millones de colombianos. Carlos. Pues la verdad yo me cogí un poco desorientado cuando vi un poco el tuit de Gustavo Petro el otro día, la verdad. Yo no lo entendí mucho y lo comprendo más bien desde una parte del mensaje populista que está mostrando ahora. Está hablando de la reforma pensional, de la reforma laboral, la reforma de salud, reforma de deporte. En todas está diciendo voy a hacer tal y voy a hacer no sé cuánto y voy a hacer... pero no concreta nada. Y yo creo que en este caso pues lo que ha pasado es un poco lo mismo. El otro día salió con este trino donde nos dijo que quiere cambiar el modo deportivo más hacia lo olímpico y yo en cierta manera lo entiendo que él quiere, pues digamos, extender o mejorar un poco el rendimiento que pueda tener en el olímpico. Cuando estuvo aquí con nosotros hace unos meses, justo antes de salir elegido, hablamos un poco también de esas propuestas que él tenía entonces y él ahí ya nos mostró este modelo que él quería, sobre todo lo que decía ahora un poco Félix, pues recoger más talento de los colegios, pero yo no veo que eso sea un mejor modelo para el olímpico. O sea, lo veo más un mensaje populista de que él cree que se debe mejorar un poco la preparación de los jóvenes. No entiendo más allá. Claro. Yo por lo que he preguntado, por el momento, a la gente que está en el Ministerio, no se ha hablado nada, ni siquiera dentro del Ministerio. Ayer creo que tuvieron la primera reunión ya con María Isabel Urrutia, no se habló nada en cuanto a este tema. O sea, es más una visión de lo que él está dando de cara a puertas afuera a lo que realmente se está trabajando dentro. Doctor Lucero. Claro, pero es que además de pronto el país no conoce cómo funciona el Ministerio del Deporte. Un segmento, solo un segmento de las 4 direcciones que tiene el Ministerio es de alto rendimiento, es decir, el que va a Juegos Olímpicos. Pero el Ministerio también tiene inspección, vigilancia y control. La pregunta es si el cambio también tiene que ver con eso. El otro es fomento y desarrollo, que son todos los programas sociales del Ministerio. Preguntamos si va a haber cambio en eso. Y el otro tema es toda la infraestructura deportiva y recreativa, como lo dices, Carlos, que uno abordaría esto desde qué sectores. Porque el cambio olímpico, hay que decirlo, como lo decía el doctor Félix y como lo decía Carlos, requiere de recursos. Porque si hay algo, perdonen la expresión, elitista en lo humano, es el deporte de alto rendimiento. Yo tengo una frase que es de 1000 uno y de 100 ninguno. Y los que llegan allí lo que necesitan es ciencia, tecnología e inversión para poder alcanzar las medallas. Eso es así de claro, porque los profesionales están, el fogueo está, pero se necesitan recursos. Entonces, la pregunta es, a la luz de cómo funciona el ministerio, ¿dónde está el cambio? ¿O es un complemento? Ahí es el interrogante que yo dejaría. Doctor Burgos. Es que o sea, el Sistema Nacional del Deporte sigue siendo el mismo, al menos desde su creación con la Ley 181 en el 95. Por ahí está el proyecto de Ley 182 que prácticamente pues, no se pudo evacuar en la legislatura pasada. El Senado otra vez casi que hizo un copy-paste, pero planteándolo desde esas diversas manifestaciones que tiene el deporte, pues el alto rendimiento a Mariana Pajón la hizo no el colegio, sino yéndose a competir al exterior y codeándose con los demás, o sea, desde que era una niña. Pero ¿cuántas Marianas Pajón tienen esa oportunidad? ¿O cuántas Marianas Pajón científica, médica, biotípicamente, sí van a poder llegar a ese nivel? Porque es que eso también es lo otro, ¿no? O sea, no, hay que ser, digamos, francos en el sentido de que de 1000, ¿cuántos llegan? ¿1? ¿2? ¿Cuántos pueden vivir de eso? Que sean sus ingresos principales desde el punto de vista de lo profesional y lo competitivo. Son poquitos. Muy pocos. Incluso uno se va al fútbol profesional y uno puede encontrar cualquier cantidad de clubes profesionales afiliados a la DIMAYOR, pero que perciben el mínimo mensualmente. Por eso estamos en que es más un eslogan que realmente algo concreto. Es que de verdad, o sea, él se refiere concretamente a eso. Lo único que yo he visto es que él descarta lo que es el fabricar aquí talento para el profesional, o sea, es decir, como está definiendo ahora Mariana Pajón,
Y de alguna manera yo lo interpreto como que sea un poco más democrática esa manera de llegar a esos privilegios o a esos puestos de deporte o lo que sea. Yo lo interpreto desde ese lado. Es que no ha dicho nada más hasta el momento. O sea, lo que ha dicho es un trino y a partir de ahí puedes interpretar lo que quieras, pero no se ha dicho nada más. Quisiera pensar yo, Eso le voy a preguntar yo, doctor Lucena, ¿qué pudiera estar pensando usted que acaba de salir de allí? ¿A qué puede estar haciendo alusión el presidente Gustavo Petro? ¿Qué puede tener en mente con el deporte? Yo pensaría que tiene que ir ligado al tema de la paz total. Voy a hacer algo de elucubración. Si nosotros planteamos el deporte en un país como parte integral de la educación de los jóvenes en esa Colombia profunda, ahí entendería yo el cambio. Porque lo tratamos, incluso cuando estaba en el ministerio, tratamos de articular muchísimas cosas para hablar de los colegios municipales del deporte, por ejemplo, que ya en Buga existe un piloto, y es que después de la jornada académica que tienen los alumnos, tengan una segunda jornada que es enfocada al deporte. Pero eso lo puedes hacer en cultura, lo puedes hacer en emprendimiento, no para buscar deportistas de alto rendimiento, para buscar mejores ciudadanos. Claro. Porque lo puedo repetir 1.000.000 de veces, los valores del deporte son el mejor educador. ¿Por qué no para buscar deportistas de alto rendimiento? Porque volvemos al mismo tema, los intercolegiados son esa primera semilla donde saldrán 1 o 2, pero el enfoque en el colegio para mí del deporte tiene que ser pedagógico. ¿De valores? De valores. Donde el país hoy necesita es cambiar el chip de tantos jóvenes en esa Colombia profunda, de la falta del proceso, el dinero fácil, porque el deporte te enseña una cosa básica. Para lograr un objetivo hay que ser disciplinado, hay que ser metódico y tenemos que abandonar esa cultura del facilismo. Pero pregunta, Ernesto, eso ya se hacía, entiendo. O sea, el Ministerio del Deporte, que de hecho se crea contigo en esa época, y de hecho pues se establece como tal para darle un mayor poder al deporte. Lo hablamos 1000 veces, cuando yo también te he entrevistado, lo hemos hablado muchas veces. El deporte te va a dar crecimiento económico, te va a dar 5.000 crecimiento en todas las áreas que tú no creas, incluso sobre todo en la pedagógica, sobre todo como tú dices en estos chicos o en estas jóvenes también que puedan estar empezando. Mi pregunta es, ¿lo que está diciendo Petro es muy diferente a lo que ya ustedes estaban haciendo en ese momento? No, precisamente por eso es un complemento. Porque hasta ustedes hacían el seguimiento también en ese momento. A mí me hablaban de casos de chicos o chicas que estaban con problemas sociales, con problemas familiares y que ustedes les daban también la asesoría y les daban el apoyo para poder estar en Mira, están los juegos intercolegiados. Yo ahorita quisiera que Félix nos ampliara en un tema que él conoce. Pero primero, están los juegos intercolegiados. Se crearon los programas avanzados de desarrollo para detección de talentos. Se creó Talentos Colombia en cada una de las federaciones que iban pasando proyectos. Íbamos a armar toda una liga universitaria del deporte de la mano de Ascun. Lo que pasa es que la pandemia frenó todo ese proceso. Entonces, claro, quedaron muchas cosas por hacer. Por eso, repito, yo quisiera entender esos trinos más como un complemento que como un cambio. Ahora, ¿cómo recibe el sector la palabra cambio? También es importante, porque lo anotaba Félix. El Sistema Nacional del Deporte es un sistema privado. Las federaciones son entes privados. Sí, que reciben recursos del Estado, claro. Y ahí hay un complemento. Pero hay federaciones, por ejemplo, la Federación Colombiana de Fútbol no recibe un solo recurso del Ministerio del Deporte. Pero entonces cuando el presidente Gustavo Petro dice, lo ha dicho aquí en estos espacios, en Red Más, democratizar el deporte, ¿cuál es la sensación o cuál es la percepción que tiene el sector? Usted bien lo dice, sector privado, pocos reciben recursos del Estado. Yo entiendo que él quisiera una apertura mayor en las federaciones. Pues sí, o sea, digamos que, a ver, o sea, un gobierno va a gobernar bajo su propia carta de navegación, ¿no? Pues la idea es que los gobiernos sigan construyendo sobre lo construido. O sea, incluso antes del doctor Lucena, pues ya existía el Instituto Colombiano de Salud y Deportes, el famoso Coldeportes que creó Gerard Restrepo, y digamos que a medida que fue evolucionando desde el punto de vista de su organización institucional y misional de cara al funcionamiento del Estado para garantizar el derecho al deporte, pasó por Ministerio de Educación, pasó por Ministerio de Salud, pasó por Ministerio de Cultura, se convirtió en departamento administrativo y finalmente en el 2019 llega a ser ministerio. O sea, tampoco pues vamos a inventar el agua tibia. Lo que yo sí estoy seguro es que él también le quiere dejar como ese contenido social que va a ser propio de lo que pues inspira la ideología, al menos de la coalición de gobierno, ¿no? De que habrá que sumar, que no lo hemos pensado todavía, qué va a pasar con la mayor implicación del rol de la mujer en la actividad deportiva, no solo como atleta, sino desde el punto de vista
gerencial o como mujer dirigente, como entrenadora y demás. ¿A ¿O qué usted va a se pasar? refiere a las mujeres dirigiendo el fútbol? Al fútbol y cualquier deporte, sí, y cualquier practicándolo. deporte. Pienso en el fútbol, o fíjese. cómo vamos a romper con estigmas cuando ya los atletas transgénero empiecen a pedir también cupos en diferentes modalidades deportivas, o cómo vamos a potencializar un país que está lleno de indígenas y de afros y que a ellos también se les ha quedado corto en garantizarles verdaderamente su derecho también al deporte, la recreación y la actividad física. O sea, es que miren que también el enfoque puede ser diferencial bajo el progresismo que el nuevo gobierno quiere plantear, pero que esto ya tiene unas bases, un sistema constitucional, legal y de herramientas propias del sector que ya funciona. O sea, ya aquí hay una pirámide pública en cabeza del ministerio, pero también aquí hay una pirámide privada en cabeza del Comité Olímpico, de las federaciones y del Comité Paralímpico. Y todos terminan entremezclándose porque pues, de eso se trata un sistema de gestión administrativa, que se articulen las funciones de ambos tipos de entidades, porque pues, el alto rendimiento pensará en el alto rendimiento, pero también habrá que pensar en los niños que simplemente tienen que hacer ejercicio para ser más saludables de cara a evitar enfermedades crónicas no transmisibles, Claro. o No solo- llegar a la no- universidad. no solo el olímpico. Exactamente, o sea, por eso yo lo interpreto, listo, es más democrático en el sentido porque es que el deporte no es solo el deporte de alto rendimiento y profesional, o sea, el deporte también está cómo nos relacionamos todos los días de la vida con el medio ambiente y la ciudad, y de ahí salen otras modalidades como el skateboard, como el BMX freestyle, que claro, ¿cómo uno practica eso en la ciudad? Pues es porque el mismo condicionamiento del ser humano lo ha llevado a eso. O en pleno siglo XXI, en cuarta revolución industrial, ya estamos hablando del deporte electrónico y esa relación de máquina, ¿cierto? Claro. Antes el deporte lo veíamos hace 50, 70 años solo por la fuerza, Sí. la mecánica. Hoy en día pues lo estamos viendo desde otras visiones. Y ahora imagínense el deporte salud o simplemente el deporte para todos. El de salir un domingo a la ciclovía, a comer bien, a pasarla con la familia, a generar actos y estilos de vida saludables para las fíjese que personas. usted menciona un punto muy relevante que me parece a mí es la inclusión. Hablando de la democratización del deporte, ¿Colombia estaría preparado, Carlos, se lo pregunto a usted, que cubre, que es periodista deportivo, para hablar de transgéneros, para hablar de homosexuales y todo tipo de personas, digo, de diversidad Es alrededor que ese del es un deporte? tema delicado. También en el resto del planeta, pues de hecho ya está pasando en muchas disciplinas y es un tema delicado porque evidentemente pues obtienes una ventaja. Hemos visto ya el caso de varios deportistas que se han cambiado de sexo y evidentemente los de mismo de su propio, o sea, los que compiten en esa misma disciplina se quejan porque dicen, oye, tenía ventaja al final porque por hormonas, por 5.000 cosas. Es un tema delicado. Yo creo que por ahí es más complicado. Entiendo que Colombia lo tendrá que abordar, pero yo lo interpreto más todo esto de la democratización del deporte como que de un acceso más a toda la gente. Pero es que si tú abres, digamos, eso es contraproducente. Si tú quieres hacer un modelo hacia lo olímpico, no vas a hacerlo para toda la gente. ¿Me entiendes? O sea, el talento no lo tiene todo el mundo y todo el mundo no brilla. No puede. El talento es difícil encontrarlo, el talento hay que pulirlo, el talento hay que trabajarlo. Incluso hay veces que hay que traer, importar gente de fuera para que te sepa trabajar ese talento. Lo hemos visto en 5.000 países que se han traído hasta entrenadores de fuera y aquí en Colombia ya también se debe hacer para ciertas cosas. Con lo cual, yo la verdad creo que no lo tiene ni él claro el mensaje. Si él dice que quiere trabajar hacia un modelo olímpico, el nuevo modelo deportivo, tiene que ser más elitista. Es decir, no va a acceder todo el mundo a eso, sino van a llegar los mejores. Porque al final, cuando quieres competir con el resto de los mejores países del mundo, no te vale con estar ahí presente, tienes que llevar a los mejores. El presidente Petro tiene en su mente, porque alguna vez se lo escuché, en el 2004, cuando él era alcalde, Bogotá quedó campeona de los Juegos Nacionales. Él se refiere, de hecho, a eso, sobre todo como ejemplo. Entonces, él dice, si yo fui el único alcalde que ha logrado llevar a Bogotá a ser campeona de los Juegos Nacionales, estoy seguro que el modelo que implementé en Bogotá lo puedo trasladar a lo nacional y hacer un cambio para que Colombia tenga mejores ¿Y en qué resultados consistía olímpicos. ese modelo? Pues, hombre, ese modelo, para ser muy francos, y yo estuve ahí, yo fui campeón en el 2004, medalla de oro en esos Juegos. O sea, digamos que paradójicamente fui campeón en el gobierno de Gustavo Petro y después fui ministro en el gobierno de Duque. O sea, 2 medallas de oro diferentes, como digo yo. Pero el modelo tiene 2 cosas. Obviamente muy buenos profesionales, sobre todo científicos del deporte, pero también un scouting. Es que los Juegos Nacionales también se ganan por la, perdóname la expresión, importación de talento extranjero en Colombia. Entonces, tú traes extranjero, quiero decir, traes... La Chechi Baena fue campeona en patinaje por Bogotá en el 2004, pero la Chechi es de Bolívar. ¿Por qué él chocó? Y siempre lo dije, ¿por qué él chocó? ¿Por qué, por ejemplo, el Cauca? ¿Por qué Nariño?
teniendo ese talento, ese biotipo, nunca son referentes en los Juegos Nacionales. El Pacífico. Claro, el Pacífico colombiano, que es cuna natural de talentos en este país. ¿Por qué no lo es? Simplemente porque la voluntad política y los presupuestos no permiten que esos deportistas se queden allá. Y si hay un departamento que les ofrezca algo mejor o una ciudad que les ofrezca algo mejor, ellos migran y participan por esa ciudad. Eso a nivel nacional no se puede hacer, porque tú de dónde vas a... Los colombianos son los mismos. Entonces, ahí yo le veo una fractura de ese modelo, el traslape, y no es que exista una política diferente. Tal vez el modelo en su momento cubano, que es lo que quieran traer, o tal vez el modelo de la antigua Unión Soviética, que en su momento dio frutos en los Juegos Olímpicos, lo que hace China. Pero acuérdate que el deporte de alto rendimiento tiene que ver con el número de personas que puedan acceder al deporte. Entre más personas tienes para acceder a un deporte, más talento seguramente Porque te va a es un salir. deporte de élites, por lo costoso. Por lo costoso y por el talento. Es que el talento el es talento es muy genético, poco. eso es algo que da el biotipo y los genes. Pero si usted dice, por ejemplo, en el Pacífico es cuna de talento, Claro, Porque por el biotipo físicamente el es biotipo. mejor. Tú tienes, digamos, desde el punto de vista físico, Físico. desde que nacen, tienen unas facilidades para diferentes disciplinas, deportes de combate, atletismo, fútbol, baloncesto, voleibol. Entonces, en ese sentido hay una región, como lo hace Jamaica, por ejemplo, en los temas de atletismo, que son el biotipo necesario para llegar al alto rendimiento. Voy a darte una... ¿Por qué el baloncesto seguramente en Cundinamarca o en Bogotá no La podría estatura- salir a buscar? la estatura- Ahí ya tienes una limitante biológica, ¿sí? O de biotipo. Entonces, aquí hay que encuadernar muchas cosas y cierro con esto. Hoy el presupuesto del deporte quedó en 900, me corrigen, 49.000 millones de pesos. Estamos cerca del billón de pesos. Esos son muchos recursos para En el el deporte. último gobierno se batió el récord. Claro. histórico. Entonces se dejó un gran recurso. La pregunta es, para ese cambio de modelo que proponen, ¿cuál va a ser la metodología? Si los colombianos la tenemos clara, sobre todo los que estamos apasionados por este tema, le auguramos buen futuro. Pero no se trata de cambiar por cambiar. doctor Burgos. No, o sea, yo creo es, como les dije al principio, o sea, plan de desarrollo todavía no hay. El presupuesto pues había que tramitarlo porque Claro. eso es propio de todos los años en esta época cuando ya se está finalizando. Pero el doctor Lucena sí tocó algo que es importante de resaltar, o sea, la visión del deporte 4.0 del siglo XXI es completamente distinta a la de la Unión Soviética y de las grandes potencias hace 50 o 70 años, porque es que ellos lo que hacían era instrumentalizarlo políticamente para exacerbar el nacionalismo. O sea, pues es que al fin y al cabo uno ve los medalleros en los Juegos Olímpicos y uno ve una pelea entre potencias. Claro, hace 40 años, boicots, Moscú, Seúl, Los Ángeles, etcétera, etcétera, pues eran mostrarse los dientes desde el Y punto de sigue vista siendo. política. Y sigue lo siendo. O sea, el dopaje de Estado pues, se presentó hace 8 años también con Sochi en Por los algo Juegos de Rusia- invierno. Rusia está penalizada, O sea, ¿no? Está. Rusia todavía está y tiene su cuento con la Agencia Mundial Antidopaje y llegó al TAS y pasaron muchas cosas, ¿no? O sea, este señor que ventila todo, el director del Laboratorio Antidopaje de Moscú, termina siendo testigo protegido con el FBI. Pero a lo que quiero llegar con todo esto es que esa es solo una de las manifestaciones del deporte. El alto rendimiento es solo una. Porque es que también está la persona a la que de pronto... para reducir sus costos de tratamiento médico, le va a servir a Claro. hacer actividad física para no sufrir mañana un infarto o reducir sus niveles de azúcar cuando padezca diabetes y no le tengan que hacer las famosas diálisis permanentemente. O sea, es mucho más amplio el espectro que solo reducirlo al deporte competitivo o de alto rendimiento. Y te complemento una cosa ahí, Carlos y Félix, María Camila. El deporte en Colombia y en los países como el nuestro genera algo muy importante. Y es que esos referentes son inspiradores de los niños y niñas de este país. Una persona como Katherine Ibargüen, una persona como Nairo Quintana, una persona como Falcao. Pues los niños que están en esa Colombia profunda dicen, yo quiero llegar allá. Pocos referentes tenemos en el país que los niños digan, yo quiero ser como él. Entonces, ese deportista no solo... Yo se lo cambio de tercio. Sí. Pocas cosas nos unen en Colombia como el deporte. Tal cual. Yo diría que es la única. tal vez. y lo Te voy a dice decir más allá, pocas cosas unen a un país como el deporte. como el deporte. En España es igual. En España es igual y el proceso que ha tenido España pues es inmejorable, diría yo, de unos años para acá. Pero lo que quiero referenciar con esto, y es la labor en la que estoy hoy en día, que es la delegada en la Defensoría del Pueblo para la protección del derecho al deporte, es que como lo decía Félix y como lo decía Carlos,
esto llegó a una protección ya superior, es decir, los derechos de las personas están enmarcadas dentro de lo que es el deporte, no como el alto rendimiento, como recreación, como actividad física, como aprovechamiento del tiempo libre. Mira los problemas de salud mental que está teniendo la humanidad hoy. Colombia no es la excepción. ¿Cómo combates todos esos problemas? Con la actividad física. Está comprobado que la actividad física cambia el esquema neuronal, cerebral en positivo para las personas. Entonces, ahí lo que quiero decir, y con esto cierro, es no pensemos que el cambio únicamente es el alto rendimiento, el cambio tiene que ser estructural, pero se ha venido haciendo. La palabra cambio no sé si sea la precisa ahí, sino un complemento a lo que se venía haciendo. Es que da la sensación un poco de que el presidente Petro quisiera estrenar esto que él ha llamado cambio en los Juegos Olímpicos de París. ¿Usted Sí, pero es que yo tampoco ¿es va a viable alcanzar? o no le alcanzan Ni los él tiempos? sabe lo que está diciendo. Mira, vamos a concretar un poco más. El mensaje que le está diciendo, ni en el ministerio propio lo saben. Es que te vuelvo y te digo, yo ya hablé con alguien del Ah, usted ministerio. está bien dateado. Hablé, por ejemplo, te digo hoy con alguien del ministerio. Me han dicho, es que no sabemos qué es. Es que no tienen ni idea. Ayer tuvieron reunión de federaciones, si mal no estoy. No dijeron nada de esto. Hasta el 31 de diciembre no sale la cartera que está actual. O sea, hasta el 31 de diciembre no va a entrar la nueva gente, que es a partir de ahí cuando en teoría se va a implementar el nuevo modelo. No saben ni ellos mismos lo que es. ¿Me entiendes? O sea, ni la gente propia del ministerio está diciendo, oye, es que no tengo ni idea de lo que es. Él ha puesto un trino y a partir de ahí cada uno... O sea, tenemos dos cosas. O sea, tenemos el trino y lo que tenía en su plan de gobierno si llegase a ser electo presidente. Pero es más paja que cualquier otra cosa. Sí, o sea, quiero decir, abro la comillas. verdad, o sea. Promoveremos una gran movilización por el derecho al deporte, la recreación, la actividad física, el aprovechamiento del tiempo libre, a partir de democratizar el acceso a toda la población de manera directa y a través de los sistemas de educación, salud, cultura, articulados con el Sistema Nacional del Deporte, intercultural, con género, en escenarios, en implementos. Ahí pues está. que esas cosas no existen Es que eso es al lo que menos ya se ahora. hace, pero O mejor. sea, eso ya se hace, o sea, lo irá a pulir, pero pues eso, a mi entender, eso existe. Cuando creamos el Ministerio del Deporte en el gobierno anterior, siempre mi frase fue, este es un ministerio de educación ad hoc. Es decir, si tú quieres tener una cultura integral, una educación integral, tienes que tener el deporte en el centro de la discusión. Y por ahí uno podría entender. Ahora, se vienen haciendo cosas. Falta es que esos ministerios trabajen más en llave para poderle proponer a esa Colombia profunda que el deporte hace parte integral de la educación. Y para tu pregunta, ¿en este momento cambiar algo para los Juegos Olímpicos de París? Es imposible. No funciona, no hay tiempo. Estamos en un recambio además. Catherine ya no está. Eso le iba a preguntar, ¿cuáles son las caras que tenemos para ir a los Olímpicos? Míralo tú, yo no me voy a atrever a dar aquí cábalas porque digamos que lo que No son buenos tiempos para el deporte. lo que me preocupó a mí cuando llegué es que veía el ciclo de los que ya estaban terminando En y el veía pico. largo el recambio. ¿Sin relevo generacional? Exacto, entonces tenemos a un Anthony Zambrano que puede ser una carta muy importante. Yo no sé, y ahí Juergen pasó al profesionalismo. No, ya no puede. Entonces ya no puede volver al olímpico. Tenemos a Ingrid Valencia en boxeo. En pesas yo creo que tenemos, siempre y cuando todo este tema que se ha analizado sobre el tema del dopaje funcione bien y que las pesas sigan siendo una carta predominante nuestra, pero no la veo fácil. Es que es difícil, No la veo porque fácil. teníamos también a deportistas que eran los mejores del mundo. O sea, Mariana estaba, si no era la 1, era la 2 del mundo. Catherine lo mismo hasta que salió ahora Yulimar. O sea, teníamos a los más top. Es muy difícil. Teníamos encontrar a ese Yuri recambio. Alvear. Es ley de vida y va a ser muy difícil. Colombia tiene mucho talento y tiene el biotipo para poder hacerlo. O sea, Colombia tiene algo especial que es eso. Lo que pasa es que hay que trabajarlo. Yo lo que sí quería preguntarle a Ernesto, ahora que estáis hablando también de lo de democratizar el deporte, yo es una duda que sí que he tenido en cuanto a esto realmente, a cómo se puede llevar a cabo. Cuando estuvo aquí Gustavo Petro, nosotros también le preguntamos sobre este tema. Él se refirió concretamente a la selección por el tema de la corrupción y que podría intervenir lo que es una parte privada. ¿El Ministerio podría hacer eso? El ministerio, a ver, lo primero es que intervenir una federación como la de fútbol, si no sé si él interpretó eso, tendría unas implicaciones gigantescas a nivel internacional. Por ejemplo, la FIFA es clara que cuando un gobierno interviene en una federación puede desafiliarla del fútbol internacional. Es decir, en un escenario ácido, si eso sucede, Colombia quedaría sin fútbol internacional. Así de claro. 2, el ministerio, ¿qué puede hacer? Solo y únicamente cuando un directivo de un comité ejecutivo de una federación, de cualquiera de ellas, sea imputado por la fiscalía, en ese momento puede entrar a hacer un comité accidental, Que estamos hablando del caso ahora. transitorio. En este momento no hay ninguno, No hay imputación. no hay imputación.
El caso que está en la fiscalía de... No hay imputación. Es un caso que no ha llegado a ese Hay nivel. expediente, hay investigación, pero no hay imputación. Pero no hay imputación de cargos. Por eso cuando a mí me decían en el ministerio, pero ¿usted por qué no interviene en la federación? Es que la ley es clara y expresa. puede. Solo se puede intervenir cuando haya imputación de cargos. Y en este momento ninguna federación de Colombia tiene ese escenario. Ahora, pues si están aprovechando el trámite legislativo del nuevo proyecto, pues se pudiera pedirse a los honorables congresistas o al mismo Ministerio del Deporte si lo introduce como un artículo en que las funciones de inspección, vigilancia y control del ministerio sean desde una etapa procesal previa, que eso también pues podría quedar modificándose un decreto, pero... Gustavo Petro alude a que hay un punto en la Constitución que le permite hacer eso. No, no es difícil. A ver. Ojo. Que se puede democratizar. O sea, desde que lo haga la fuerza lo puede hacer, pero pues... Si respetamos las instituciones, no se puede hacer. Tendría que tener un trámite constitucional legislativo. legalmente no creería, digo, si no está en la Constitución, tiene Congreso, tiene toda la Tiene fuerza en el Congreso. Congreso de la República. Que modifique la ley. Exacto. Tiene todo el a través Congreso. del Tiene que Congreso. modificar la ley, si no, democráticamente no sería posible. Pero volviendo al tema de la no intervención o la no injerencia política, es que no es solo la FIFA, son las organizaciones Todas, deportivas internacionales que siempre se han blindado estatutariamente con la prohibición de injerencia política. Lo está viviendo en estos momentos el Comité Olímpico de la India y el Comité Olímpico de Guatemala, porque precisamente la Corte de Constitucionalidad, nuestro equivalente a la Corte Constitucional aquí en Colombia, suspendió unas elecciones promovidas por unas demandas y unas denuncias que habían hecho exdeportistas de ese comité. E inmediatamente el Comité Olímpico Internacional les dijo, tienen 2 meses, arreglen las cosas, y hace 2 días les notificó. Ahora, actualmente, participan de un evento del ciclo olímpico, se van sin bandera, se van neutros, y yo a ustedes no les mando un peso más por solidaridad olímpica. Lo mismo que pasó en la India también con un tribunal de Delhi. Suspendió las elecciones. Correcto. Y sale de inmediato el Comité Olímpico Internacional. No, señor, regularícese primero, pero de mi familia todavía no puede seguir recibiendo. Yo y eso pues entonces- en última se ve reflejado en los atletas, porque pues son los mayores Claro, son los damnificados. que terminan llevando el Interpreto bulto, claro. entonces que está hablando más de lo que sabe. Tanto del modelo olímpico y lo que está diciendo por ahí, que yo creo que ha puesto un tino, sin saber ni de lo que está diciendo, tanto como por lo de democratizar el deporte. La frase democratizar el deporte suena fenomenal, ¿sabes? Es como, digo esto y ya quedó fenomenal, pero yo creo que ni él mismo sabe lo que está diciendo. Es que no es mala la idea, digo, si la vende usted es popular, como Claro. es el presidente Gustavo Eso es Petro, lo que muy estamos popular. hablando. Pero tiene que arreglar pasa es muchas que, cosas. Democratizar, tú lo puedes llevar, teníamos un debate en estos días sobre la palabra democracia y la crisis de la democracia y la utilización de democratizar. Democratizar el deporte, repito, en la Constitución está frente a los temas que son democratizables, perdóname la redundancia, la recreación, la actividad física, hombre, que pudiéramos acceso tener para más todos. escuelas. El acceso para todos del deporte. Es que el deporte eso es para los democratizar. 50 millones de Claro, habitantes correcto. de Colombia. El deporte de Eso élite realmente la es otra democracia en cosa. el deporte. Que tú quieras tener, y todos quisiéramos ver, por ejemplo, en los comités ejecutivos de las federaciones deportistas, ¿por qué no también a los árbitros? ¿Por qué no también una equivalencia en género? Hacíamos la cuenta el otro día, creo que solo hay 2 o 3 mujeres hoy presidentas de federación. Puedo estarme equivocando. Y esta ¿sí? esgrima, Son 3 o 4, pues, de 58. esgrima, tiro. Entonces, cuando tú ves eso, tú Pues de dices, hecho, aquí que hay haya- algo... Que haya llegado María Isabel Urrutia es un paso Es también un paso bastante grande. gigante y yo siempre apoyé que María Isabel, de hecho María Isabel trabajó conmigo cuando fui ministro, hicimos una llave y me alegró mucho que llegara allí. Pero los mensajes a los deportistas tienen que ser muy claros porque no es un deporte, no es un sector con el que tú puedes decir de aquí a París cambio el modelo. No. Hay una frase en fútbol, a ustedes que saben más que yo de fútbol, lo que está bien no se toca, de pronto se complementa un poquito, pero si un equipo te está funcionando bien, ¿para qué lo tocas? Hay otra que dice, lo que está quieto se deja quieto. Bueno. Hablando en términos de deporte, y le aplica muy bien al presidente en algunas cosas, él que quiere democratizar el deporte, la tierra, la salud, también quiere democratizar muchas cosas, hablando de política social. Dice el qué, pero no el cómo. No dice cómo, no dice en qué se va a gastar el presupuesto nacional, ni la ambiciosa reforma tributaria, en la que también se habla de asistencialismo, se habla de representación social, de justicia social, que es como la han bautizado. Estamos en Zona Franca, vamos a hacer una pausa, ya regresamos.
Estamos de regreso, estamos en Zona Franca hablando hoy de deporte, hablando de fútbol, hablando de toda clase, digo el fútbol que es lo más cercano que tenemos, por lo menos muchos que le apostamos a ese deporte, pero no son días buenos, no son días de miel para el fútbol colombiano. Sin embargo, la selección femenina ha sacado la cara, y vaya que sí, la cara de Linda Caicedo, que se ha destacado mundialmente, ella que se perfila como una de las jugadoras más importantes a pesar de su corta edad. Hablando de esto, me deja usted, doctor Burgos, con la grave y profunda preocupación sobre los olímpicos. Hablando de los olímpicos, la curva, mencionaba el doctor Lucena, de estrellas, de figuras, ha ido decreciendo, ha ido bajando. ¿Cuánto tiempo o en cuánto tiempo estaremos hablando de otra estrella, de otra Katherine Ibargüen, de otra Mariana Pajón? ¿Cuándo? No lo sé, ni creo que nadie lo sepa, pero hay tres cosas que trastocaron el ciclo olímpico a París 2024. Primero, la pandemia. O sea, es el ciclo olímpico más atípico de la historia desde 1896 hacia acá. París está ya año y medio. Estamos a un año de Panamericanos en Santiago de Chile, que es el último evento que más nos interesa en nuestro continente. Pero por otro lado, a eso me refería, construir en equipo sumatoriamente, pues ya se está implementando nuevamente el programa de reservas de talentos. Correcto. O sea, es ir desde San Andrés hasta Leticia, lo conozco de primera mano, más de 3.000 niños, niñas y adolescentes entre los 7 y 17 años, pero ojo, ya no es París, es Los Ángeles 2028. Claro. Y al mismo tiempo, el ministerio también expidió una resolución sobre la selección olímpica y paralímpica. O sea, son los 30 mejores, al menos en el deporte convencional, que ellos de aquí a París no se tienen que preocupar por absolutamente nada. Ellos tienen sus estímulos mensuales, van a tener a todos sus entrenadores, sus nutricionistas, van a tener financiación de sus concentraciones para bandearse en campeonatos, porque la apuesta es que esos 30 que tienen, digamos, la mayor probabilidad de prepararse de aquí a allá, pueden conseguir medalla. Pero claramente la era dorada que acabamos de terminar, sí, se terminó y hay que continuar. Nos concentramos más bien en la sub-17, digo, con las niñas, las señoritas, sí, porque hablando de triunfos, hablando de celebración, que yo creo que todos nos emocionamos viendo a esas mujeres pateando esa pelota, digo, representando lo que no hicieron la selección, digo, nacional de Colombia. Y María Camila, mire, y lo decíamos mucho, la mujer le ha enviado un mensaje al deporte colombiano, eso está claro desde hace muchísimo tiempo. Mírelo usted en las medallas de oro, plata y bronce en los Juegos Olímpicos, y vámonos al deporte en conjunto en los Panamericanos. Medalla de oro en fútbol, medalla de plata en voleibol, medalla de bronce en rugby. Las mujeres. El país tiene que entender esos mensajes. Entonces el talento, si es que se habla de cambios o si se habla de un complemento, tiene que ir a buscarlo en las mujeres. Yo no digo que los hombres de nuestro país no sean talentosos, seguramente lo son. Lo son. Pero Ahí está Lucho Díaz, el mismo James, el mismo Falcao. Lo de las mujeres es una cosa sociológica. Este no es el momento de ellos, no es el momento de ellos. En este momento yo creo que la Selección Colombia tiene ese nuevo capítulo, hay que esperar que el profesor Lorenzo seguramente haga esta nueva dinámica, pensemos en el próximo Mundial. Frente a los Juegos Olímpicos de París, yo creo que las cartas están echadas, de algún modo lo que se viene haciendo está bien, hay que seguirlo apoyando, hay que seguir esa estructura. La ministra María Isabel tiene claro cómo es un ciclo de alto rendimiento, ella fue medalla de oro, nuestra primera medalla olímpica, ella sabe que ella solo tendrá que ajustar un par de cosas para París. Pero en ese afán que teníamos del recambio, por eso se crearon los procesos como los proyectos avanzados de desarrollo o Talentos Colombia. En eso es lo que tenemos que enfocar. Y el acceso a las niñas en esos programas. Porque estoy seguro, y se ve en la estadística, que si tú llevas 3 niñas y 3 niños, la probabilidad de que esas 3 niñas les vaya mejor en el alto rendimiento es exponencial a la de los hombres. Yo creo que, vuelvo y te explico, es biotipo, es talento, y no sé, me imagino que... Es un deporte que está creciendo. Quiero decir, el fútbol ya está todo hecho, ya está todo inventado. O sea, hace 50 años podías estar un poco innovando. Hace unos años, si usted me permite, Carlos, era impensado realmente una transmisión de un partido de fútbol de mujeres. De la sub-20 o de la sub-17, como se está pasando ahora, sobre todo el fenómeno. A mí lo que más me ha gustado... Mira, te digo una cosa. Llevamos un año que la suerte ha sido, pero nefasta. O sea, empezamos con Egan Bernal, lo de la selección que no clasificamos.
Luis Díaz ahora se nos lesiona. O sea, de verdad parece que este año nos ha mirado un tuerto. O sea, lo reconozco que en ese sentido estamos con una mala suerte. Pero dentro de todo eso ha aparecido un fenómeno que son las chicas. La selección sub-20, la selección absoluta de las mujeres, la sub-17 de ahora que nos están enamorando. Y sobre todo es un fenómeno que está captando a la gente. Yo estoy alucinado. Y para bien, o sea, yo soy el primero que está contentísimo con esto porque vivimos de eso. Pero yo estoy alucinado cómo se está siguiendo aquí a la selección de sub-17. Yo creo que es el país del mundo que más puede estar siguiendo ahora mismo a sus chicas sub-17. ¿Por qué? Porque tenemos a uno de los mayores talentos del planeta, que es Linda Caicedo, que puede ser la figura de los próximos 10 años en un fútbol que está por hacer, que está creciendo. Entonces tú tienes la posibilidad, sobre todo en la disciplina de las mujeres, de crecer en algo que está por hacerse. Entonces puedes ponerte desde el principio siendo entre las potencias, claro. Cosa que en lo otro ya estás quedado. O sea, y mira lo que hicieron las jugadoras de voleibol en el último mundial, eso no tiene precedentes. Mariana volvió y ganó. Mariana volvió y ganó. Y podríamos sentarnos aquí a mirar los resultados. Camila Osorio, María Camila Osorio. Entonces, y te digo una cosa, me sorprende mucho la mentalidad ganadora que tienen. Que tú los ves en otras disciplinas, incluso en los chicos, ¿eh? Yo una cosa que hablaba hace poco con un compañero de ministerio le decía, oye, trabajad más lo del tema mental, porque se nota que muchos deportistas colombianos nos quedamos en eso, claro. Que hay un derrotismo, que hay un negativismo que no sé por qué pasa. A las chicas no les pasa, ¿eh? O sea, las chicas tienen una mentalidad ganadora que de verdad está sorprendiendo. En los cuerpos técnicos, en las grandes delegaciones modernas, el neurocoaching es uno más, igual que el fisioterapeuta, el psicólogo y el nutricionista. Incluso yo diría que en términos actuales, desde la neurociencia tiene que ser el principal. Y aludiendo al tema de las atletas, pues precisamente las subcampeonas de la Copa América son las primeras clasificadas en deporte en equipo a París 2024. Claro. Porque a último momento Conmebol alcanzó a modificar el reglamento de competición para el clasificatorio. O sea, ellas no tienen que jugar panamericanos, ellas ya llegan a París directamente. Pero ojo, o sea, cuando hablamos, como decía el presidente Petro, de democratizar, pues lo va a tener que sintetizar muy bien, porque al menos ahora legalmente los convenios de apoyo que suscriba el ministerio a través de la Dirección de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo con las federaciones deportivas nacionales ya les está exigiendo legalmente, creo que es el decreto 942 de este año, si no estoy mal, el 30% mínimo tiene que ser destinado al fomento de la participación del rol de la mujer. Correcto. Puede ser desde fútbol, que todos lo conocemos, si lo hicieran a través de un convenio, pero puede ser en béisbol, en softball, en canotaje, en remo, en baloncesto, en voleibol, en las 50 y tantas convencionales, más también las para las personas en discapacidad. Pero ahora que estamos hablando, usted lo mencionó hace unos instantes, sobre la mujer, sobre la participación de la mujer, si estamos hablando de un espectro mucho más amplio en el deporte, en la participación como tal, en la práctica del deporte por parte de mujeres, ¿qué tan cerca estamos de ver más mujeres en cargos directivos? Es que ese es el tema, Entonces, si lo vamos a perfilar desde el alto rendimiento, solo basta ver los órganos de administración o comités ejecutivos y obviamente pues el modelo sigue siendo altamente patriarcal y machista. O sea, que una mujer presida una federación todavía es mínimo. Pero si lo hacemos desde la base, o sea, el mismo estigma de siempre, ¿no? El estereotipo. ¿Por qué la niña tiene que jugar fútbol si el fútbol no es para niñas? ¿No? ¿Por qué la niña elige el color rosado? ¿Y por qué en algún momento de su vida está inspirada o auténticamente siente que debería ser el azul? Pues claro, socialmente también está mal visto. O sea, es que el mismo Coubertin, cuando funda el Comité Olímpico Internacional en los Juegos Olímpicos, fue el primero en decir que las mujeres no tenían que participar. Y de eso no nos acordamos. Pero ya eso ha pasado. Eso se ha revaluado. Pero el tema es que todavía socialmente, desde el mismo colegio, se ve con malos ojos por parte incluso de los compañeros, los compañeritas de la niña, los mismos padres de familia, de que hayan deportes solo para hombres y deportes solo para mujeres. Bueno, y eso también hay que empezarlo a romper con educación, claro. Como dice el doctor Lucena. Ernesto, tú lo has tenido que ver. Tú estuviste también ahí viendo directamente toda la polémica que hubo en su momento por la Liga Femenina. Total. Que no querían dar fondos, que no han querido, básicamente. No ha habido la intención más que cualquier otra cosa de querer sacarla adelante. ¿Tú realmente notas ese machismo? Y ya no te digo esto, incluso te digo, sobre todo en casos preocupantes, que lo hablábamos también ahora, de abusos que puede haber incluso en formaciones con las chicas e incluso menores también de los chicos. Mira, varias cosas. Uno, el acceso a cargos directivos de la mujer. En el deporte pasa muy parecido al mundo real, ese famoso techo de cristal que no logra acceder la mujer para llegar a ser la líder del proceso. Creo que hay que empezar a desmitificarlo y romperlo. Doy una historia.
Carolina Pineda, actual jugadora de la selección colombiana de fútbol. Es la líder de la Fundación Atlas, del Club Atlas de fútbol. Adivinen dónde nació Linda Caicedo, en Atlas. Entonces, lo digo ¿por qué? Porque las mujeres emprenden, conocen de la dirección, ellas mismas, porque yo he sido un creyente del deporte femenino desde hace muchísimos años. Ellas mismas le presentaron el modelo a la dirección del fútbol colombiano, de cómo debía ser la liga femenina, de por qué debería abrirse de pronto una oficina de fútbol femenino dentro de la DIMAYOR para poder establecer, para poder salir a buscar los recursos. Ellas son las que se han forjado ese camino. Claro que hay un machismo, no solo en el fútbol, en todas las áreas. Pensamos que a veces dejar acceder a la mujer es perder un poco nuestra calidad de, llamémoslo, de macho alfa, y yo con eso estoy en completo desacuerdo. Porque las mujeres ya nos demostraron en el campo de juego que son capaces de convertir las cosas en oro. ¿Por qué no les permitimos que en la dirigencia también? Entonces, ese sería el gran mensaje que yo dejaría hoy en el programa, y es, ¿por qué no permitimos que las mujeres también accedan a la dirección? Nos lo están demostrando en el fútbol, nos lo están demostrando en el campo. Creo que tienen el momento de mostrarlo. María Isabel Urrutia, la hoy ministra del Deporte, es una muestra de ello, pero la más reciente, fresquecita, una de las joyas, oro puro, es la futbolista colombiana Linda Caicedo, deportista que precisamente fue nominada a Mejor Jugadora del Mundo. Estamos en Zona Franca, vamos a hacer una pausa, ya regresamos en instantes para seguir hablando del deporte, alrededor de la crisis que hay, pero también del momento de gloria que nos dan las mujeres en el deporte, en el fútbol puntualmente. Ya regresamos. Estamos de vuelta, estamos en Zona Franca, ya finalizando semana hablando del deporte. A propósito de este tema, conocedores del asunto dicen y parten que la idea de reestructurar el deporte puede presentarse bien, pero en todo caso podría ser empleada para los Juegos Olímpicos de París 2024. Son muchas las conjeturas, las interpretaciones que hay alrededor del escueto mensaje, muy escueto, del presidente Gustavo Petro alrededor del deporte, que tiene denuncias de corrupción, graves denuncias también por acoso sexual. Doctor Lucena, ya para terminar su reflexión final sobre lo que hemos conversado el día de hoy. Yo quisiera dejar 3 mensajes. El primero, quisiera pensar que la frase de cambio significa más un complemento a lo ya existente. 2, debemos apostarle al deporte femenino en general como política de Estado. Ya está por decreto, pero hay que hacerlo efectivo. Y 3, creo que toda reestructuración en cualquier sector, pero específicamente en el deporte, tiene que hacerse de una manera metódica y disciplinada, porque estamos cerca de unos Juegos Olímpicos, estamos cerca de unos Panamericanos, y los deportistas, más todo su cuerpo técnico, más las federaciones, tienen que entender bien el mensaje. Entonces, lo que pediríamos es que desde el ministerio, desde los mensajes que hoy da el presidente Petro, es que se le explique bien al país de qué se trata el cambio en el deporte. Carlos. Que defina, básicamente, lo que me sostengo mucho en lo que está diciendo Ernesto. No creo que haya que hacer una revolución, creo que se venían dando buenos pasos, sobre todo en el deporte colombiano, y que se han hecho bien las cosas, y que de repente ese mensaje de revolucionar, de romper, de hacer un cambio, no me cuaja y lo veo más como un mensaje de cara al público. Creo que Petro debe definir más y definir sobre todo qué quiere más, si ganar en lo olímpico o ser más justo en lo social y que todos tengan más acceso. O sea, las dos cosas son válidas y él debe definir ese modelo. Él debe decidir. Yo, personalmente, creo que el deporte colombiano ya ha dado suficientes pasos y que no está tan quedado en muchas cosas como talento, otras cosas, sino más bien reforzar y garantizar que el que tenga acceso al deporte, que no tenga problemas como los abusos que se están sufriendo en miles de federaciones o como 5.000 casos de corrupción que estamos viendo en muchos sitios. Creo que más bien lo que tiene que reformar es eso, que el modelo que ya existe. Doctor Burgos. Ese cambio que él plantea necesariamente lo tiene que aterrizar a la realidad, pero tiene que dejar muy claro cómo se le va a garantizar ese derecho constitucional a los 50 millones de habitantes. Insisto en que el alto rendimiento es importante desde el punto de vista del orgullo nacional, de la colombianidad, de lo que nos une como colombianos, y eso está más que demostrado. Pero no es lo único, porque también están las variables en salud, en actividad física, en educación, y digamos que ese enfoque social que se desprende del mismo, que va a tener que trazar una ruta legal, porque claramente el Sistema Nacional del Deporte del 95 fue planteado en otro siglo y con otras realidades, por lo tanto va a tener que adecuarlo, y si es del caso, pues incorporar las reformas, de darle más dientes a los actores del sistema para que pues también puedan inspeccionar, vigilar y controlar. Pero ojo, nadie ha hablado de cómo se va a financiar.
porque es que al fin y al cabo la política pública cuesta, y no es en el sector deporte y la recreación, sino en absolutamente todos. Y eso también hay que tenerlo en cuenta, porque el deporte constitucionalmente es equiparado a la salud, a la educación, al saneamiento ambiental y al agua potable. Y los recursos son los que brillan por su ausencia también, tanto a nivel nacional y qué decir a nivel territorial. Así que la visión tiene que ser global y transversal. Por eso le decía hace unos minutos, se dice el qué, pero no el cómo, el milagro, pero no el santo, no de dónde va a salir el dinero, en este caso, para financiar el deporte, el cambio a través del deporte, que es lo que está planteando en un escueto mensaje el presidente Gustavo Petro. Esta noche con nosotros Félix Burgos, que es abogado, es docente de la Universidad Externado de Colombia, máster en Derecho Deportivo de la Escuela Universitaria del Real Madrid. Doctor Burgos, un placer, gracias por acompañarnos esta noche. A ti, María Camila, a Carlos, a Ernesto. Su otro contertulio, el muy experto, el doctor Lucena, muy reconocido él, saliente ministro del Deporte, ahora delegado para el deporte de la Defensoría del Pueblo. Doctor Lucena, gracias por acompañarnos. María Camila, gracias, a Félix, a Carlos, y quedamos pendientes de un programa que creo que es igual importante a este, el deporte regional. Se lo prometo, aquí estaremos hablando de ese tema. La política pública necesita una reflexión a nivel regional, departamental y municipal. Gracias, señor. Esta noche también con nosotros Carlos Salas, director de Marca Claro, acompañándonos, periodista deportivo de esta casa periodística. Compañero, gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias, Camila, a Ernesto y a Félix, y siempre un honor y encantado de estar aquí. Gracias, gracias. Hoy hablando del deporte, hablando de las iniciativas, del cambio también que aplica para esta fórmula. No se sabe cuál va a ser la receta. Llegamos al final, como siempre, gracias por acompañarnos, que tengan un feliz fin de semana, que descansen.